Bien, compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda sesión de estos círculos de estudio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestro Vicente, mucho gusto volverlo a ver en esta segunda sesión. Bienvenidos sean todos. Vamos a dar inicio, puesto que el día de hoy recuerda de casualidad que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a verlo, el artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación. Perfectamente. El día de hoy vamos a trabajar los dominios. Maestra Natalie, ¿recordará usted de casualidad cuántos dominios del perfil docente son los que hay según el documento emitido este ciclo 2020-2021? Efectivamente, son 4 dominios los que vamos a estar trabajando a lo largo de estos círculos de estudio. El día de hoy vamos a trabajar el dominio número 1. El día de hoy del dominio 1 vamos a estar trabajando. El dominio 1 se refiere al artículo tercero constitucional, a la Ley General de Educación, ¿sí? A la nueva escuela mexicana, que esos son los 3 documentos que vamos a estar trabajando el día de hoy, para ser un poco más puntuales. Bueno, dice que lo principal que dice el artículo tercero es que toda persona tiene derecho a la educación. Esto es, mediante el Estado impartirá y garantizará la educación en los niveles de educación inicial o básica y educación media y media superior, que abarca la educación inicial o básica, preescolar, primaria, secundaria, y educación media y media superior, bachillerato, preparatoria y universidad. En el caso de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, en el artículo tercero lo muestra como obligatorio, y en el caso de universidad será obligatorio en los términos de la fracción 10 del artículo tercero. Dice el artículo que la educación debe de ser dirigida por el Estado en un carácter obligatorio, debe de ser universal, inclusiva, laica, gratuita y pública. Dice, las características de la educación impartida por el Estado debe de respetar la dignidad humana, enfocada en los derechos humanos y principios de igualdad, desarrollar las facultades del ser humano, fomentará el amor a la patria, el respeto de los derechos humanos, las libertades, la cultura de paz y solidaridad, independencia, justicia, honestidad y valores, así como mejorar los procesos de enseñanza. Ahora dice, el artículo tercero establece que se busca el servicio educativo, pero este debe de brindar el acceso, la permanencia y la participación de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. También nos menciona que la educación que imparta el Estado será equitativa, accesible, plurilingüe e intercultural, integral, de excelencia y desarrollará la ciencia y la tecnología. Como les decía, el día de hoy vamos a trabajar el dominio número 1. Todo este dominio número 1 tiene que ver y gira en torno a los principios filosóficos y legales de la educación en México. ¿Ok? La Constitución Política de los Unidos Mexicanos nos trabaja lo que son 3 artículos. Estos conocimientos en común van a ser para el proceso de admisión tanto horizontal como vertical. Como les decía, los 3 artículos que vamos a trabajar es el artículo tercero constitucional, 31, 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El maestro Vicente ya nos hizo favor de recordarnos a grosso modo lo que habla el artículo tercero constitucional. ¿Alguno de ustedes se acordará de qué habla el 31? Dice por ejemplo, el artículo 31 habla sobre los niños, niñas y adolescentes y jóvenes menores de 18 años deben de acudir a la escuela. Bueno, se privilegia eso en ese artículo. Perfecto, maestro Vicente. Sí hizo usted la tarea. A través de la reforma, de la cuarta transformación, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos tercero, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todo esto en materia educativa. Hablamos que el artículo tercero, retomando lo que nos dijo el compañero hace rato, nos dice que toda persona va a tener derecho a la educación. La educación inicial es un derecho a la niñez a través de la concientización. Impartir y garantizar educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, media superior y superior.
La educación básica y media superior, a través de la reforma de este artículo, es como se hacen obligatorios. Aquí es lo que nos comentaba el maestro, ¿no? Dice, la educación es obligatoria, como los decíamos, en la educación básica y media superior. ¿Alguien se acuerda cuál es la educación básica? ¿Qué nivel le refiere a la educación básica? Adelante, adelante, levanten la mano si gustan o pueden hablar directamente. Es desde la educación inicial, ¿no, maestro? Educación inicial, Bien. preescolar, primaria, secundaria y en este caso Esa es la bachillerato. básica. Esa es la básica. La media superior. Ya es el bachillerato, exactamente. Muy bien, Y la maestra. superior es carreras, bueno, ya universidad. Muy bien, maestra. Ahora, según el tercero constitucional, nos dice que la educación debe de ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. ¿Okay? La obligatoriedad, ya lo comentábamos hace rato, que es a lo que refiere de qué niveles son obligatorios. ¿A qué referirá eso de inclusivo? A tomar en cuenta a todos de acuerdo a sus capacidades, necesidades, si algunos presentan barreras para el aprendizaje o no, debe de incluir a todas las personas por igual. Muy bien. ¿Pública? Pública, maestro, porque no tiene un costo, ¿sales? Entonces, entramos dentro de esto que ahora sí no se cobra una cuota, no se cobra una situación como tal, ¿no? Como si fuera una educación privada, que lleva un costo. Entonces ya va con lo público, con lo gratuito también. Ahora sí, juntos, muy pegados. Ok, maestra, gracias. ¿Laica? Debe ser libre de cualquier doctrina. Bien. ¿Sí? Incluso dice fanatismo, ¿no? Nos dice Exacto. ahí el artículo tercero. Manejas religiones sin fanatismo, porque la religión muchas veces ya se convierte en un fanatismo. Entonces dice libre de fanatismos o de alguna religión. Bien, si tienen a la mano su artículo tercero, en donde empieza el artículo tercero, esta parte que les estoy poniendo acá viene a partir en el segundo párrafo, en donde dice, corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por este será, lo que dice ahí, obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Ahora, esta educación, la educación dice que debe de basarse en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque. ¿Recuerdan a alguien ese qué enfoque estamos trabajando? La humanista. Efectivamente, un enfoque de derechos humanos, que es humanista, y de igualdad sustantiva. Nos dice que va a tender a desarrollar armónicamente todas esas facultades del ser humano, que fomentará a la vez el amor a la patria. Aquí dice, debe de fomentar el amor a la patria, debe de el respeto de todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de solidaridad internacional. Ahí lo tienen ustedes ahí en su tercero, ¿no? Creo que incluso dice ahí ya lo de la independencia y lo de la justicia. Además, aquí ya viene que debe de promover la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué estamos iniciando con el artículo tercero constitucional? Porque este es el artículo que está sustentando, ahorita que vayamos a la Ley General de Educación, a la nueva Escuela Mexicana, van a encontrar que de ahí emana todo esto. Al desarrollar la dignidad, derechos humanos y todo lo que les acabo de comentar. Ahora, aquí nos pone como interés superior de las niñas, niños y adolescentes. ¿Quién es el encargado de impartir la educación? ¿Se me olvidó? ¿A quién corresponde? Al Estado. El interés superior de los niños y las niñas y adolescentes es que tengan el acceso a la educación. Tengan acceso a la educación, tengan permanencia y continuidad, así como participación. Y nos viene aquí esta cuarta transformación y nos hacen mención a 4 A's. ¿Cuáles son esas 4 A? Asequibilidad, Perfecto. accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Muy bien. ¿A qué referirá la asequibilidad? Ahí se me van a enseñar porque yo no me acuerdo. ¿Cómo a qué se les menciona la asequibilidad?
que se pueda llevar a cabo. Es algo que es asequible, que el acceso, la permanencia y la participación de los niños y niñas y adolescentes se pueda realizar, logrando que se puedan tener acceso los niños, que puedan lograr sus procesos de permanencia, al desarrollar habilidades, conocimientos y puedan participar en un futuro, ¿no? Al ser alumnos competentes. Asequible, que se pueda alcanzar, que se pueda conseguir, o sea, que sea asequible para todos. Y de ahí emana lo que decía que es universal. Accesibilidad, ¿a qué referirá? Garantizar a cada uno, bueno, garantizar a todos y cada uno el acceso pertinente a una educación sin discriminar a nadie. Ok, muy bien, maestra Carla. Oiga, maestra Ailet, ¿y aceptabilidad? La aceptabilidad es el asegurar tanto los derechos de los niños como los procesos que tienen. Efectivamente, todo el proceso educativo debe de ser aceptable, debe de ser de excelencia, de calidad, debemos de, o sea, tiene que ser una educación aceptable. Lo que decían hace rato de asequibilidad, que se cumpla, que tenga acceso, accesibilidad, que para todos puedan ser, aceptabilidad, que tenga calidad y adaptabilidad, Polo. Que se tiene que adaptar a las circunstancias, al contexto en el que está inmerso, muy propio de los alumnos, ¿no? Efectivamente, recuerda, aquí vamos a mencionar algo que han estado escuchando mucho, la metodología in situ, lo que es de Frida Barriga, lo de el aprendizaje situado, que vamos a partir de todo el contexto de mis alumnos, de sus intereses, de sus necesidades, y aquí es donde viene esa adaptabilidad. Nos vamos a adaptar a las características de las alumnas y alumnos a los que les brindamos el servicio educativo. Bien. Los planes y programas de estudio, como hace rato lo comentábamos, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República Mexicana. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de ciencias y humanidades, matemáticas, lectoescritura, literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía, tecnología, innovación, lenguas indígenas de nuestro país, lenguas extranjeras, educación física, deporte, artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludable, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente. A partir de esto es donde empiezan a emanar lo que vamos a ver en el dominio 2, lo que son los enfoques de cada materia. ¿Ok? Quiero que vayamos ustedes ahorita haciendo como una, ¿qué será? Como una murallota, un castillote, en donde van ustedes poniendo esos bloques para que identifiquemos cómo todo está interrelacionado y todo es una estructura y de dónde van, para que más adelante, cuando yo te diga, ¿y por qué es humanista? Entonces tú digas, porque en el tercero constitucional, en el párrafo fulano nos dice que es una educación que fomenta los valores humanos, así vamos a ir, ¿ok? Los criterios de la educación. Los criterios de la educación nos dicen que debe de ser democrática, nacional. ¿Quién me ayuda a leer? Para que no hable yo mucho. Humanista, equitativa, inculcará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, promoverá el respeto, inclusiva, intercultural, integral, de excelencia. Muy bien. Nos dice que será equitativo porque el Estado va a implementar las medidas que deben de favorecer el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y que combata esas desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, en el tránsito y en la permanencia de los servicios educativos que el mismo Estado está brindando. También nos dice que debe de ser inclusiva. ¿Por qué inclusivo? Porque debe, como lo decía hace rato, debe de tomar en cuenta todas las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos.
es decir, de las niñas, de los niños a los que, niñas, niños, jóvenes y adolescentes a los que ustedes les brindan el servicio, con base en el principio de lo que hace rato comentamos, de la accesibilidad. A eso refiere y de aquí va de la mano la accesibilidad. Es decir, cuando ustedes van a realizar esos ajustes razonables y se va a implementar medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y para la participación de cualquier tipo. Nos dice que será intercultural. ¿Por qué intercultural? Porque va a promover una convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. Es así como empezamos a construir a partir del tercero constitucional de cuál es el tipo de educación que se debe de impartir. Y es importante que nosotros tengamos bien definidos estos aspectos, porque cuando estemos ante el examen en el apartado del dominio 1, nos van a venir muchas preguntas de análisis de casos, de solución de casos, o bien quizá teóricos, en donde ustedes deben de partir de esto. Que yo, docente, debo de dominar el tipo de educación que el Estado debe de impartir. Así como también nos dice que debe de ser integral porque va a educar para toda la vida. Es decir, no va desarticulada la educación desde la inicial, debe de ir articulada desde la inicial hasta la finalizar. Es decir, con el objeto de que se desarrolle en las personas todas las capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas de manera gradual según su estado cognitivo, su desarrollo cognitivo. Pero esto del desarrollo cognitivo lo vamos a ver en las teorías de aprendizaje del dominio número 2. Pero desde acá, si ustedes se dan cuenta, nos está diciendo que debe de atender a su desarrollo, entonces según las teorías, nos debe de atender, dice que debe ser integral, porque también viene del desarrollo físico, las emociones, que también son teorías, todo esto en un marco de inclusión social, ¿vale? Y por último, que debe de ser de excelencia. Esta palabra se lee fácil, pero dirá el eslogan, pero cuesta de un gran esfuerzo, porque es entendida como el mejoramiento integral constante que promueve al máximo el logro de los aprendizajes de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Complemento. Sí. Cuando hablamos de, cuando es integral, también va enfocada a que el alumno sea capaz de cuidar su salud mental, su salud emocional, bien, en el que él pueda cuidar el medio ambiente. Cuando hablamos de una educación integral, hablamos de que efectivamente es toda una dimensión que conforma al ser humano, que tenga hábitos alimenticios, que tenga hábitos de estudio, que tenga hábitos, en el que él pueda ser resiliente. O sea, son una gran dimensión que tiene que formar el ser humano. Esa sería mi participación. No, perfecto, Polo. Y con base a lo que dice Polo, entonces vamos a retomar, porque dice, debe de formar, desarrollar varias cosas al hablar de integralidad. Entonces, si es un enfoque humano, pero va basado en el desarrollo de qué, ¿se acuerdan de esas palabras que nos dicen el desarrollo de qué? De competencias. Oye, Marina, ¿qué es una competencia? Pues son las habilidades que como ser humano tenemos que desarrollar, ¿no? O sea, que sea, hace rato decían, por ejemplo, la resiliencia, la democracia, el respeto, todo eso son lo que se debe de desarrollar en el alumno. Muy bien, muy bien. Efectivamente, y aquí, eso ya es la teoría, ¿no, Polo? Lo que tú nos comentabas, el sustento es que estamos basados es un enfoque humanista basado en el desarrollo de competencias. Y una competencia, ¿se acuerdan de ese trabalenguas que venían en los 2011, que era un saber hacer? Es un saber hacer con saber y con consecuencia de ese hacer. Esa es nuestra competencia. La competencia, sustentados en los pilares de la educación. Y los 4 pilares de la educación, según Delors, ahora sí, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que habían dicho? El primero, ¿cuál es? Aprender a conocer, el primero. Segundo, aprender a hacer. A hacer. El otro, Aprender a ser. Aprender a ser. Una persona. Ya nos falta uno.
A convivir. A convivir o a vivir juntos, dependiendo de cómo lo ha ido desarrollando lo que es la UNESCO. Recordemos, estos son los 4 pilares de la educación que son de Delors, en donde se sustenta toda esta construcción. Nos dice que la educación, quien se encarga de impartirla, ya me lo había dicho hace rato Ailed, es el Estado. Pero el Estado también debe de apoyar la investigación e innovación científica, humanista y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, pero siempre deben de estar apegados a lo que es la ley. Por eso es que el Estado otorga y retira el reconocimiento de validez oficial de estudios. La validez oficial de estudios es todo lo que en términos de particulares refiere. Algo bien padre, que está padre, aquí nos bautizan, nos dan otra responsabilidad según esta reforma del tercero constitucional. Y nos dice que los docentes somos agentes fundamentales del proceso educativo. Es por eso que nos dicen maestras y maestros, recordarán a nuestro anterior secretario que sea, maestras y maestros, ustedes son los agentes de transformación que la sociedad necesita. Y efectivamente, entonces se enfoca nuestra función y nuestra labor en una transformación social. Un sistema integral. Para esto nos forman un sistema integral de formación, capacitación y de actualización. Y aquí es una de las reformas principales e importantes que se hace a lo que es el tercero constitucional, en que pasa de ser esa valoración de admisión, de promoción o de reconocimiento de manera, ¿se acuerda maestro Vicente que lo trabajamos la vez pasada? Que es de manera voluntaria, ¿ok? Es decir, yo me voy a promocionar, pero ya visto, no como una obligación que me van a evaluar para una permanencia. Ya este tipo de evaluación que nos van a hacer a los docentes va a ser de evaluación libre y voluntaria. Y no va a tender a que podamos perder la permanencia. Esa es una de las principales cambios y transformaciones que sufrió nuestro tercero constitucional. Este mismo tercero nos habla sobre la admisión, que es cuando van a ingresar, sobre la promoción, que es lo que ustedes están haciendo en 2 líneas, vertical, que es cuando docentes que van a directores a supervisores, de que es horizontal, que es bajo la misma función, pero en diferentes 8, muy bien, maestra Maricel. 8, muy bien. Entonces, este sistema integral de formación, capacitación y de actualización, también ya viene lo que es esto, que es lo que es el reconocimiento. Esto a través de evaluaciones diagnósticas, en donde se crean los objetivos y los propósitos, en donde se va a evaluar conocimientos, sí, que es lo que estamos haciendo, aptitudes también, y lo que es la experiencia. Para esto, aquí es donde viene el tercero constitucional que les decía que se reforma y crea que el encargado de la admisión, promoción, reconocimiento es el Sistema Nacional para no, ya me equivoqué. Entonces, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, ahorita voy a lo que es el USICAM, nos dice que le corresponde, ¿qué va a hacer él? Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del sistema educativo nacional. Él también es el encargado de determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación, así como establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras y emitir los lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, así como de la mejora de las escuelas, la organización y profesionalización de la gestión escolar. Este mismo Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación propone mecanismos de coordinación entre las autoridades, tanto las federales como las entidades federativas, para la atención de las necesidades de las personas en la materia, así como es el encargado de sugerir elementos que van a contribuir a la mejora de objetivos de la educación inicial. Todo esto que les estoy pasando se les va a compartir,
¿sale? Entonces, para que ahorita vayamos, maestro, por aquí quiero yo aportar algo más, me pueden interrumpir sin problema, ¿sale? Estamos hablándolo de manera general. Y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos. Y por último, este mismo Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación va a generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del sistema educativo nacional. Este va a contar con un organismo, ¿sí?, con una junta directiva que se denomina Consejo Técnico de Educación. Y va a tener también un consejo ciudadano. Esta junta directiva, eso es importante, es responsable de conducir, de planear, de programar, de organizar y coordinar todos los trabajos a lo que este artículo 3º refiere. O sea, ellos son los encargados de dar seguimiento a que se cumplan todas estas características que ya vimos. Esta junta se integrará por 5 personas que durarán en su cargo 7 años en forma escalonada y será nombrada por la Cámara de Senadores con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. El presidente de la Junta Directiva será nombrado por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico de Educación. Esta parte es muy especial y muy importante que tengamos muy presentes, porque a veces nos dicen, bueno, oye, ¿quién vigila la educación o que se cumpla el 3º? Pues el gobierno. Bueno, pero no. Entonces aquí viene bien fragmentado. ¿Quiénes son los responsables? Esa junta directiva a través del Consejo Técnico de la Educación y del Consejo Ciudadano. ¿Quién me ayuda con esta parte? El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos que determine la ley. Estará integrado por personas que durarán en el encargo 5 años de forma escalonada. Serán nombradas por la Cámara de Senadores con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. En su composición procurará la diversidad y representación de los tipos y modalidades educativos, así como la paridad de género. El organismo que refiere esta fracción contará con un consejo ciudadano honorífico, integrado por representantes de los sectores involucrados en materia educativa. La ley determinará acciones y funcionamiento de este consejo ciudadano. Muchas gracias, maestra. ¿Me escucharon? Sí. Perfecto, sí, se nos tomó muy poquito, no se preocupe. Bien, eso de manera general estábamos en el 3º constitucional y nos lleva de la mano al artículo 31 constitucional. Entonces tenemos que tener presentes, porque a veces en la Constitución nos dicen, ¿cuáles son los artículos que refieren a la educación? 3º. Y nos quedamos ahí no más. No, aquí tenemos el 31 constitucional que nos dice y nos habla, ¿sale?, de ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos, menores de 18 años, concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la mitad en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. A veces decimos, señor padre de familia, tiene usted que estar en la educación. ¿Por qué? Porque lo dice el 3º constitucional. Y ahora ya tenemos otra arma. Porque en el artículo 31 de la constitucionalidad, artículo 31 constitucional, le dice a usted que es usted el responsable de hacer que ellos, menores de 18 años, tengan su educación obligatoria y participen en este proceso educativo. Yo sé que ahí ustedes están haciendo sus anotaciones por si para el examen de más al ratito, ¿eh? Esto principalmente es del 3º constitucional. Del 73 nos dice que el Congreso tiene la facultad. ¿Qué te parece si nos apoyas, Nathan? Establecer el sistema para la carrera y los maestros en términos del artículo 3º de esta constitución, es que casi no veo, para legislar en materia de ciencia y tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado con el objetivo de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bien, pues maestras y maestros, como pueden ver, el artículo 73 constitucional es el que, parte del que se sustenta lo que estamos haciendo ahora, el participar en lo que es la carrera de las maestras y los maestros. En su fracción 25. Estos artículos les solicito que los vayan leyendo. Este artículo 73 constitucional nos da 3 transitorios. ¿Cuáles son los 3 transitorios? ¿Qué nos ayuda? Artículo 73 constitucional, transitorios. En la aplicación de este decreto se respetarán los derechos adquiridos de las maestras y los maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación. Quedan sin efectos los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en servicio, y se abroga la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Miren qué padre esos transitorios, que es donde ellos comentan y es donde se fundamenta. No sé si han escuchado que cuando tú ya tienes alguna promoción, no te va a ser afectada si estás participando dentro de este proceso. O sea, que dijeran, ya vas a perder lo que ya tienes. No, aquí te lo está diciendo. Estás respetando los derechos que ya adquiriste. Y no van a ser restringidos o afectados de manera retroactiva. Así como lo que el servicio profesional docente, que hablaba en antelación, que la permanencia se veía afectada, dándonos hasta 3 oportunidades para pasarla, si no nos decían hasta luego. Ahora, a través del 73 en su transitorio, queda sin efectos. En el 12º, ¿quién nos apoya? 12º, 15º y 16º. 12º. Para atender la educación inicial referida en el artículo 3º, el Ejecutivo Federal definirá una estrategia nacional de atención a la primera infancia. 15º. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federales de las entidades federativas y de los municipios. Adicionalmente, se establecerá un fondo federal especial. 16º. Los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123 constitucional, apartado B, con fundamento en este decreto. La admisión, promoción y reconocimiento se regirá por la ley reglamentaria del sistema para la carrera de los maestros y maestros, prevaleciendo siempre la rectoría del Estado. Bien, aquí ya empezamos a ver más a fondo cómo los 3 artículos están relacionados y de dónde se va a sustentar lo de la nueva escuela mexicana. Aquí nos hablan de educación inicial, nos hablan de la obligatoriedad. 17º. Secundaria definirá que dentro de los consejos técnicos escolares se integrará un comité de planeación y evaluación para formular un programa de mejora continua que contemple de manera integral la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales. Dichos programas tendrán un carácter multianual, definirán objetivos y metas, los cuales serán evaluados por el referido comité. 18º. El Ejecutivo Federal definirá una estrategia nacional de inclusión educativa, la cual establecerá acciones y etapas para su cumplimiento progresivo. La educación especial, en sus diferentes modalidades, se impartirá en situaciones excepcionales. Bien, entonces, ¿de dónde sale lo de los consejos técnicos que estamos haciendo nuestro programa escolar de mejora continua? Del 73 constitucional. Es el que lo sustenta, ¿no? Bien, la Ley General de Educación, derechos de niñas, niños y adolescentes a la educación, los criterios de la educación. Esta Ley General de Educación emana
del artículo 3º constitucional, pero también toma como base los otros 2 artículos. Esta ley nos garantiza el derecho de la educación, alcanza el bienestar de las personas, nos dice que el objetivo de la Ley General de Educación, cuando veamos estas siglas, porque luego las vemos y decimos, ¿qué es? La Ley General de Educación, esta ley es la que regula la educación que imparte el Estado, municipios, particulares y organismos descentralizados. ¿Ok? La educación nos dice que es un servicio público. Dicha ley general de educación nos dice que toda persona, lo que le decía anteriormente, que toda persona tiene derecho a la educación, el cual, y lo ve como que este derecho a la educación va a ser el medio para que esta persona, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, puedan adquirir, actualizar, complementar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Con consecuencia de ello, pues contribuye un bienestar a la transformación y al mejoramiento de la sociedad a lo que forma parte. Así lo reza la Ley General de Educación. Entonces, nos dice que según la Ley General de Educación, con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente, y lo vuelve a decir, lo que decíamos hace rato, que es permanente, lo que decía también Polo, que tienen que desarrollar seres integrales. Aquí la Ley General de Educación nos vuelve a decir, es un proceso permanente que se va a centrar en el aprendizaje del educando y que debe contribuir a su desarrollo humano y a la transformación de la sociedad. Este factor es un factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos, y nos vuelve a decir esa palabra, y formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basados en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria. Ahora, aquí la Ley General de Educación nos habla de criterios. ¿Qué criterios debe tomar en cuenta la educación? Yo escribí, profe, democrática como un sistema de constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, nacional, porque atenderá la comprensión y solución de nuestros problemas, el desarrollo sustentable y acercamiento de la cultura, humanista, porque va a fomentar el aprecio y respeto por la dignidad de las personas, equitativa, el derecho a la educación de todas las personas, inclusiva, tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, barreras para el aprendizaje. Intercultural, promoviendo la convivencia armónica entre personas y comunidades sobre la base del respeto. Integral, que educará para la vida, que ya lo habíamos dicho. Bien. Y excelencia, mejorar los procesos educativos. Natalie, ¿empiezas a ver la conexión que hay en el 3º constitucional y en la Ley General de Educación? Sí. De hecho, cuando empecé a leer el artículo 3º, se relacionaba las primeras partes en la Ley General de la Educación. Se va volviendo a sustentar, pero ya con más claridad en la Ley General de Educación. Efectivamente, porque esta ley emana del artículo. De ahí es donde emana, de ahí viene. ¿Ok? Nos dice que la Ley General de Educación, título primero del derecho a la educación. ¿Nos ayudas, Nayeli, ahora sí? Ley General de Educación, título primero del derecho a la educación. Artículo 1. La presente ley garantiza el derecho a la educación, reconociendo en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es regular la educación que imparta el Estado. Sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado. Artículo 2. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Gracias, maestra Carla. Oye, Polo, ¿nos ayudas? Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar y completar y ampliar sus conocimientos y capacidades, habilidades y aptitudes. El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje,
así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el sistema educativo nacional. Artículo 6. Todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. ¿Cuál era la Y el media artículo superior, 7, amigo? ¿Cuál era la media superior? la media superior es la educación de bachillerato o de preparatoria, ¿no? Muy bien, bien, bien. Y el artículo 7 corresponde al Estado, la rectoría de la educación. La impartida por este además será obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Oye, ¿por qué universal? ¿Qué referirá que sea universal? Sin discriminación alguna, por eso es universal. Porque no debe de tener ninguna discriminación, y va a extender todos estos beneficios a todos, a todos, a todos, a todas y a todos. Inclusiva, ¿por qué será? Natalie, vuélvenos a recordar. ¿Por qué inclusiva? Tú ya lo habías dicho. Eliminando la discriminación de cualquier tipo, condiciones, necesidades o barreras para el aprendizaje, sino tomar en cuenta a todos. Muy bien, efectivamente va a atender a las capacidades, a las circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. ¿Sí? De aquí es donde Emana dice, bueno, ¿y qué es un estilo de aprendizaje? ¿Qué es un ritmo de aprendizaje? Vamos a ir ahí en el dominio 2. De ahí vamos a ver cuáles son los estilos y ritmos de aprendizaje. Y como bien lo dices, porque va a eliminar las distintas barreras de aprendizaje. Muy bien. Pública. ¿Qué nos dice, maestra Delia? ¿Por qué pública? Porque es impartida y administrada por el Estado. ¿Y gratuita? ¿Qué nos dice gratuita? ¿Por qué es gratuita? Porque en ella se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio. Y por último, laica, compañeras y compañeros, porque se mantiene por completo ajeno, se separa de cualquier doctrina religiosa. Y ya no viene tanto como en el tercero, que es un poco más puntual, pero lo vuelve a retomar. Pero es importante, ahí hagan la acotación, en el artículo 9 nos habla sobre el pleno derecho a la educación de cada persona, en donde se vuelve a decir que debe ser con equidad y de excelencia, ¿ok? Vamos con lo que es el artículo 16. ¿Quién nos apoya? Artículo 16. La educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, la servidumbre, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los 3 órdenes de gobierno. Efectivamente, y en este artículo es donde que ellos deben de vigilar, se debe de vigilar que responda a los criterios de lo que habíamos dicho, de la democracia, de que sea nacional, de que sea humanista, de que promueva el respeto y el interés general de la sociedad, así como de inculcar los conceptos y principios de las ciencias ambientales, que sea equitativa, que sea inclusiva, que sea intercultural, integral y de excelencia. Este artículo es a lo que refiere. ¿Qué es la nueva escuela mexicana, maestra Ile? ¿Nos apoya? Sí, están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, maestro. Sí. A ver. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Es el nuevo modelo pedagógico, político y administrativo que propone el nuevo gobierno de los Estados Unidos mexicanos, impulsado por el encargado del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Su finalidad es reformar el modelo educativo vigente y su inicio empezó con la modificación del artículo 3º, la Ley General de Educación y los acuerdos secundarios para fortalecer este nuevo modelo. ¿Qué características tiene? ¿Quién nos apoya? Establece el desarrollo de la educación de los 0 a los 23 años. 2. Integra formalmente a la educación inicial. 3. Brinda calidad en la enseñanza. 4. Incorpora la necesidad de desarrollar habilidades socioemocionales.
5. Su eje central es la formación integral de niñas, niños y adolescentes. 6. Su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación desde el nacimiento hasta que concluya sus estudios. 7. Tiene una estructura abierta que integra a la comunidad. 8. Prioriza la atención a las poblaciones en desventaja. 9. Garantiza condiciones de excelencia para los educandos. 10. Garantiza a través del Estado la educación inicial hasta la educación superior. 11. Promueve la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Oye, maestra Maribel, una pregunta. Después de que leíste estas características y que acabas de analizar 3 artículos de la Constitución de manera general, la nueva y lo que es la Ley General de Educación, ¿ves plasmado algo de lo que ya retomamos hace rato en estas características? Sí, sobre todo, bueno, recordemos que lo fundamental, el tronco común de las 3 que estamos mirando, pues es el artículo 3º, donde habla principalmente algo de rescatar la enseñanza, incorporar las habilidades de niños, niñas y adolescentes, que sea abierta, priorizar de ventajas y desventajas de las poblaciones. Ahí es donde metemos, decía, todo tipo de situaciones, sean problemáticas, sean de raza, sean de color, sean de inclusive de capacidades diferentes, y las 4 A's de la educación. Entonces, también en el primero, desde el primero que decían que debe ser desde la educación inicial hasta el término, que lleva una secuencia de todas las, la inicial, preescolar, primaria, secundaria, hasta el término de la educación. Muy bien, maestra Maribel, muy buena aportación. Y lo que decía usted, maestra, las 4A, ¿no? Que son las condiciones necesarias. A ver, vamos a ver. Asequibilidad, ¿quién me ayuda a leerlo? No todos. Asequibilidad. Implica la garantía del derecho social a una educación gratuita y obligatoria, así como del derecho cultural al respeto a la diversidad, especialmente de las minorías. Accesibilidad. Obliga al Estado a facilitar una educación obligatoria, gratuita e inclusiva a todos y todos, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Aceptabilidad. Considera establecer criterios de seguridad, calidad y calidez de la educación, así como de las cualidades profesionales del profesorado. Adaptabilidad. Se refiere a la capacidad de adecuar la educación al contexto sociocultural de las y los estudiantes de cada escuela, al igual que a la promoción de los derechos humanos a través de la educación. Asequible, que sea gratuita y obligatoria para todos. Accesible, que el Estado facilite esa educación gratuita e inclusiva para todas y todos. Aceptable, lo que les decía, que sea de calidez, de excelencia, ¿no? Adaptable, que se adecue a las características de los estudiantes y del contexto. Lo que decíamos, que sea in situ, ¿no? ¿Se acuerda usted, maestra Carla, de quién es la metodología in situ? ¿De Frida Díaz Barriga? Exactamente, de Frida Díaz Barriga, que es una metodología in situ, que de ahí se está basando ahorita lo que nuestro secretario de Educación siempre habla, de un aprendizaje situado. Ahora sí, vamos con esos principios de la nueva escuela mexicana. Maestra Claudia, ¿nos apoyas? Principios de la nueva escuela mexicana. A. Fomento de la identidad de México. La nueva escuela mexicana fomenta el amor a la patria, el aprecio por su cultura, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores plasmados en su constitución política. B. Responsabilidad ciudadana. La nueva escuela mexicana promueve la formación ciudadana y a través de ella la responsabilidad que implica el ejercicio de libertades y la adquisición de derechos. Las y los estudiantes desarrollan la conciencia social que les permite actuar con respeto a los derechos humanos y comprender que su participación es importante y tiene repercusiones en su grupo y comunidad. C. Honestidad. Es el comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social que permite que la sociedad se desarrolle con base en la confianza y en el sustento de la verdad de todas las acciones,
para permitir una sana relación entre los ciudadanos. D. Participación en la transformación en la sociedad. En la nueva escuela mexicana, la superación de uno mismo es base de la transformación de la sociedad. E. Respeto de la dignidad humana. La nueva escuela mexicana contribuye al desarrollo integral del individuo para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades. Promueve el respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos de las personas, con base en la convicción de la igualdad de todos los individuos en derechos, trato y oportunidades. Muchas gracias. La F, promoción de la interculturalidad. La G, una promoción de la cultura de la paz. Y la H, respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. Como bien nos decía hace rato la maestra, aquí ustedes ya van viendo, como les decía, vamos a hacer como un castillo. Van poniendo esta torre del tercero, de la Ley General de Educación, de los principios de la nueva escuela mexicana y todo esto. Las líneas de acción permanente de la nueva escuela nos habla sobre una revalorización del magisterio. Y ha sido muy puntual el presidente en la reivindicación del papel del cuerpo docente. Se me olvidó a ver, Natalie, ¿cómo decía el tercero? No, ¿que éramos qué ahora? ¿Cómo nos dice que somos qué? Agentes del proceso educativo. Muy bien, agentes fundamentales. de cambio, agentes de transformación, muy bien. También habla sobre una infraestructura, esa escuela, la nueva escuela mexicana, a través de la infraestructura de la escuela es nuestra, ¿se acuerdan del programa? Que consiste ese programa en que va a caer el recurso económico directamente a lo que son la escuela y que va a ser vigilado por comités de padres de familia que van a destinar bajo la dirección del director, de los docentes, de un proyecto escolar de mejora continua, ¿sale? Para mejorar esa infraestructura. Y que promocione el deporte, música, actividades artísticas, cívicas, sociales y culturales, basado en lo que decía hace rato el maestro Polo, ¿no? En lo que era algo integral. La gobernanza, que concibe la participación de la sociedad y sus agentes en la toma de decisiones, sin perder de vista el rol y papel de cada uno de ellos. Es importante, porque no quiero, luego se confunde uno, es que ya las escuelas tienen gobernanza. Sí, son gobernanza, tienen esa línea de acción permanente de gobernanza, pero no son autónomas. Vamos bajo los lineamientos de la Constitución, de la Ley General de Educación, y los objetivos de aprendizaje y estrategias didácticas. Y de aquí vuelve a decir que adaptará los elementos sustantivos del tercero constitucional: contenidos, pedagogía, estrategias didácticas. Muy bien. La estructura de la nueva escuela mexicana y el sistema educativo nacional, aquí le dice la educación básica inicial, los primeros a los 1000 días. La preescolar de los 4 a los 5 años. Los 3 primeros años de primaria, de 6 a 8 años. De 3 años finales de primaria, de 9 a los 11 años. La secundaria, de los 11 a los 14 años. La nueva escuela en educación comunitaria ya es de los 0 a los 14 años. Y en media superior nos habla que la educación media y superior es de los 15 a los 17. Y ya sea que yo voy a estudiar la técnica o tecnólogo, de los 16 a los 18 años. Y si hablamos de educación superior, de los 18 a los 23 años. La nueva escuela mexicana y la formación docente nos habla sobre formación de docentes de básica y la formación de docentes de media superior. También habla sobre la educación para adultos, la alfabetización y recuperación escolar. Si se dan cuenta, en esta diapositiva que les estoy presentando, viene todo lo de la nueva escuela mexicana en cuanto a la estructura que está definiendo ese documento. Entonces viene ya aquí bien puntualizado. Vamos a jugar un rato, ¿les parece? Estamos a punto de iniciar.
Almadelia, va ganando Almadelia. Y en segundo lugar, Vicente. La que sigue. Ya nada más les faltan 50 preguntas, no se desesperen. Y última pregunta. Y bien, vamos a ver los resultados. Ahí estamos. Primer lugar, felicidades, Natalie. Segundo lugar, Vicente. Aquí lo tenemos. Y tercer lugar, Patti. Muy bien. Fuerte el aplauso para todos. Aplausos virtuales. La próxima semana, la próxima sesión, vamos a trabajar el dominio 2. Ya les tengo preparado una presentación muy padre sobre el dominio 2. Maestras y maestros, un gusto haber trabajado con ustedes. Espero no haberlos aburrido mucho. Muchas gracias. Dejen por favor su poderosísimo like. No olviden suscribirse y activen las notificaciones.